Al principio se mostró un edificio y Yamashita Yutoto estaba pensando que estaba contento de haber llegado al siguiente año en la prestigiosa Universidad Kyū Shirasaki, pero aún tenía algunos sentimientos persistentes. En un aula, Yuto estaba sentado y pensando cuando un chico a su lado suspiró. Yuto lo notó y se preguntó qué pasaba. El chico expresó que quería un hermano o hermana menor. Yuto, sorprendido, preguntó de dónde venía ese pensamiento repentino. El chico explicó que sus padres habían dicho que lo considerarían si aprobaba, así que trabajó muy duro. Pero al final, lo ignoraron diciendo que eran demasiado mayores para eso. El chico luego miró a Yuto de reojo y dijo que estaba celoso porque Yuto tenía una hermana menor. Yuto dio una sonrisa tensa y admitió que sí tenía una, pero que se habían separado cuando sus padres se divorciaron cuando eran niños. Cuando le preguntaron si no había visto a su hermana menor, Yuto explicó que habían pasado unos 15 años desde la última vez que la vio. En sus pensamientos, Yuto aclaró que técnicamente era su hermanita por el nuevo matrimonio de sus padres, y como parecía complicado, decidió no mencionarlo. No había estado en contacto con ella, así que no tenía ni idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Con una expresión triste, Yuto pensó que como ella era un año menor que él, si hubiera ido a la universidad, ahora sería estudiante de primer año. El chico luego mencionó que tendría la misma edad que las trillizas súper lindas que se habían matriculado ese año. Yuto reaccionó con calma, y el chico cuestionó su reacción. Yuto explicó que su hermanita también era una de 3 hermanas, lo que le recordaba eso. El chico se levantó de repente, sorprendido, y exclamó ante la revelación preguntando si Yuto tenía 3 hermanas menores. Yuto lo confirmó nerviosamente. El chico se emocionó diciendo que Yuto estaba viviendo totalmente el sueño. Yuto simplemente respondió con incertidumbre. Más tarde, Yuto y el chico caminaban por el pasillo del edificio. El chico sugirió almorzar en la cafetería, pero Yuto se disculpó y explicó que tenía trabajo después, así que solo tomaría algo rápido para comer. Él lo aceptó y se despidió hasta el día siguiente. Mientras Yuto caminaba solo, pensó en las trillezas de primer año y se preguntó si sus hermanitas también serían estudiantes universitarias ahora. Las recordó: Mashiro, la hermana mayor, pequeña pero confiable; Miu, la segunda hermana, alegre, animada y de buen corazón; y Kokono, la menor, callada pero de voluntad fuerte. Yuto se preguntó cómo serían las 3 ahora. De repente vio una chica y pensó que no parecía una niña de primaria o secundaria que hubiera entrado por error a la universidad. Se preguntó si sería la hermana menor de alguien que vino a entregar el almuerzo durante el descanso y se perdió. La chica lo notó y Yuto dudó. Cuando Mashiro se dio la vuelta, Yuto quedó impactado por lo súper linda que era. Yuto le preguntó si buscaba algo. Mashiro explicó que acababa de empezar la escuela y aún no sabía dónde estaban las aulas. Quería llegar al aula C23, pero estaba perdida, sonrojando con una cara tensa. Yuto sonrió y le indicó dónde estaba el edificio. Mashiro reaccionó con alivio y Yuto se dio cuenta de que no era un estudiante de secundaria, sino una nueva universitaria de primer año. Sonrió nuevamente y mencionó que el campus era enorme y fácil para perderse. Mashiro admitió que había estado deambulando durante 20 o 30 minutos. Sorprendido, Yuto se ofreció a mostrarle el camino. Mashiro, sonrojada, preguntó si estaba seguro y cuando Yuto la tranquilizó, ella le agradeció con una sonrisa, diciendo que le costaba hablar con desconocidos, así que esto era de gran ayuda. Yuto rió y estuvo de acuerdo. Mashiro, aún sonrojada, dijo que, aunque se conocían por primera vez, Yuto era fácil de hablar. Yuto sonrió y dijo que sentía lo mismo, que no parecía que acababan de conocerse. Mashiro rió de manera adorable, diciendo que eran parecidos. Cuando llegaron al aula C23, Yuto la señaló. Mashiro le agradeció cálidamente. Yuto se despidió con una sonrisa, pero Mashiro intentó preguntarle su nombre. Yuto ya se había ido, y Mashiro, sonrojada, lamentó no haberlo preguntado. Más tarde, Yuto estaba en una tienda de conveniencia, con una cesta. Pensó que ya había tomado el pan que necesitaba y ahora iba por el pasillo de los dulces para comprar su caramelo de leche de fresa favorito que se había vuelto popular últimamente y era difícil de encontrar. Vio el último y se sintió afortunado, pero al mismo tiempo alguien más lo alcanzó. Yuto vio que era una chica. Ambos se disculparon e insistieron en que el otro lo tomara. La chica, Kokono, intentó cederlo, pero Yuto también insistió. Intercambiaron negativas corteses y Kokono incluso exageró diciendo que tenía 15 más, mientras Yuto pensó tensamente que ni siquiera tenía 5 y se dio cuenta de que probablemente solo estaba siendo educada. Yuto preguntó si era de primer año, pero Kokono respondió que era de último año. Yuto se sorprendió y Kokono repitió con confianza que definitivamente era un estudiante de último año, asumiendo que por eso él estaba cediendo el paso. Concluyó que estaba bien porque ella era su superior. Se alejó. Yuto lo aceptó con agradecimiento. En la caja, el cajero sumó sus artículos y Yuto pidió que el caramelo se embolsara por separado. Afuera, Yuto vio a Kokono nuevamente y la llamó.
disculpándose y dirigiéndose a ella como superior. Kokono se dio la vuelta sorprendida, mientras Yuto le entregaba una bolsa con una nota que decía: «Gracias por tu amabilidad». Kokono abrazó la bolsa sonrojando, pensando que él era una persona muy amable. Más tarde, Yuto estaba en una cafetería inclinándose y agradeciendo a alguien entrando. Alguien le dijo que era hora de su descanso y Yuto pensó que el gerente probablemente estaba ocupado hablando por teléfono. Pensó dónde debería tomar su descanso hasta que alguien lo llamó. Yuto giró sorprendido y Miu estaba sentada en una mesa con libros saludándolo. Ella le preguntó si trabajaba ahí y Yuto admitió que sí. Miu notó que parecía estar buscando un asiento y le ofreció el que estaba libre frente a ella. Yuto dudó, pero aceptó. Mientras Yuto estaba sentado, Miu estudiaba y se frustraba con su libro de texto. Yuto pidió verlo y cuando ella se lo permitió, le explicó la solución. Miu se sorprendió, preguntando cómo lo sabía tan fácilmente y si venía de una universidad de primer nivel. Yuto lo negó con modestia. Miu entonces admitió que estaba usando libros de texto avanzados porque tenía una hermana mayor y una menor que eran súper inteligentes. Desde pequeña siempre había tenido que esforzarse mucho para seguirles el paso, lo que pensaba que era admirable. Yuto estuvo de acuerdo con calidez. Miu siguió preguntándole a Yuto sobre sus estudios, y más tarde, cuando Yuto le agradeció por dejarlo sentar, Miu insistió en que ella debería ser quien le agradeciera. Dijo que realmente la había salvado y que no estaba molesta para nada. Luego sonrió, tomó su mano y admitió que podría estar enamorándose de él. Yuto enrojeció de la sorpresa, y Miu rió disculpándose por bromear con él. Yuto se recuperó y ofreció invitarla a un pastel como agradecimiento por dejarlo usar el asiento. Miu se puso nerviosa pero aceptó, agradeciéndole. Yuto sonrió y preguntó si un pastel de fresas y té estarían bien, y Miu aceptó tímidamente. Esa noche, Yuto regresó a casa. Al entrar, murmuró para sí mismo que no había nadie. Pensó en lo bueno que había sido el día reflexionando en las 3 chicas que había conocido. Pensó en la niña que se había perdido, en la estudiante de último año que intentó darle su caramelo y en la chica alegre que le ofreció su asiento. Todas eran chicas amables y le recordaban a sus hermanas. Mientras tomaba su café, se preguntó si sus hermanas habrían crecido para ser así ahora. De repente sonó su teléfono. Yuto vio que era la llamada de su padre. Su padre le preguntó si recordaba a sus 3 hermanastras, aunque solo habían vivido juntos un año. Yuto respondió que sí las recordaba. Su padre le informó que esas 3 hermanas se habían matriculado en la misma universidad que él ese año. Su padre le dijo a Yuto que si tenían algún problema, quería que Yuto los ayudara. Yuto estaba sorprendido, explicando que no las había visto en mucho tiempo y que ni siquiera sabía cómo lucían ahora. Su padre lo reconoció y reveló que ya había programado una reunión en 5 días en un restaurante familiar. Yuto protestó gritando, pero su padre colgó. 5 días después, Yuto llegó al restaurante familiar. Un camarero lo saludó y le preguntó cuántas personas eran en su grupo. Yuto explicó que se reuniría con un grupo de 4 que ya deberían estar ahí. El camarero lo confirmó y lo llevó a una mesa al fondo. Yuto se enrojeció ligeramente y de repente Miu lo saludó reconociéndolo como el chico de la cafetería. Miu gritó un saludo y tanto Kokono como Mashiro se voltearon sorprendidas. Yuto se acercó, sorprendido de que las 3 se conocieran. Miu clarificó que no solo eran amigas, sino hermanas. Yuto quedó astonado de que las 3 eran hermanas. Miu bromeó con Yuto preguntándole si estaba ya en una cita ya que estaba bien vestido. Yuto respondió que tenía una reunión importante, por eso quería verse lo mejor posible. Miu mencionó que ellas también tenían una reunión importante y habían pasado todo el tiempo preparándose. Luego Miu sugirió dejarlo así y Mashiro dijo que si se volvían a encontrar, Yuto debería tratarlas con amabilidad. Yuto les aseguró que lo haría. Mientras Yuto estaba de pie, él pensó en la situación y se dio cuenta de que la mesa donde estaban sentadas era efectivamente la de sus hermanas. Se acercó y Miu le preguntó qué pasaba. Yuto preguntó si allí estaban sentadas Mashiro, Miyu y Kokono. Miu lo confirmó, pero se preguntó cómo sabía sus nombres. Yuto sonrió y, nervioso, reveló que era Yuto y que había pasado más de una década desde la última vez que se vieron. Mashiro, Miu y Kokono se sorprendieron y gritaron al unísono. El ambiente se quedó en silencio hasta que Yuto finalmente habló con una sonrisa incómoda, diciendo que había pasado mucho tiempo y presentándose como su hermano mayor. Miu reaccionó de inmediato preguntando qué quería decir con «hacía mucho tiempo no nos veíamos», ya que literalmente se habían encontrado en Tulis el otro día. Y añadió que simplemente no esperaba que fuera Yuto. Kokono siguió diciendo que también se había encontrado con Yuto en la tienda de conveniencia, y Mashiro le recordó que él la había ayudado cuando se perdió en el campus. Yuto dudó con una expresión tensa y pensó para sí mismo que habían pasado años desde la última vez que las vio. Admitió internamente que no tenía idea de quién era quién y se preguntó qué hacer. Poco después sirvieron la comida. Miu lo saludó alegremente de nuevo.
presentándose como Miyu, la segunda hermana, y la agradeció por ayudarla con sus estudios en Tulis. Kokono, nerviosa, se dirigió a él como Oni-chan, corrigiendo rápidamente a Yuto-an, antes de preguntarle si la recordaba, y presentándose como Kokono. Mashiro seguía comiendo con la boca llena mientras Kokono la molestaba, diciendo que parecía una niña pequeña y señalando que Mashiro siempre se llenaba las mejillas al comer. Mientras Mashiro comía, Yuto pensó para sí mismo que había asumido que la más pequeña era la menor, pero en realidad era la mayor, Mashiro. Miu comentó entonces que Mashiro comía mucho y sugirió que toda esa nutrición debía haber ido directo a su gran pecho. Mashiro se sonrojó y protestó gritando, insistiendo que no era cierto en absoluto y exigiendo saber por qué Miu decía esas cosas frente a Yuto. Yuto pensó para sí mismo que eran tal como las recordaba, no habían cambiado mucho. La alegre y extrovertida segunda hermana, Miu, la tranquila y calmada menor, Kokono, y la mayor, Mashiro, que intentaba mantener a las otras dos en línea. De repente, Mashiro llamó a Yuto por su nombre. Yuto lo miró en respuesta y Mashiro le preguntó si pensaba que parecía infantil. Yuto, algo inseguro, respondió que si solo se guiaba por su altura, podría parecer un poco joven, pero por la forma en que se vestía y se comportaba, no había manera de que la llamara infantil. Añadió que seguía siendo la responsable que mantenía a las otras dos bajo control, como antes. Miu reaccionó con asombro, diciendo que las palabras de Yuto eran suaves, y preguntando cómo se le ocurrió eso de improviso. Kokono, atónita, asintió en silencio. Miu entonces le preguntó a Yuto si tenía planes después de la comida. Yuto respondió que estaba libre ese día. Miu dijo que, ya que finalmente se habían reunido, esperaba que pudieran pasar un poco más de tiempo juntos. Yuto admitió que en realidad había estado esperando lo mismo, lo que hizo que Miu dijera que le alegraba escuchar eso. Yuto entonces preguntó si había algún lugar al que quisieran ir. Kokono, sonrojándose, sugirió suavemente la casa de Yuto. Miu inmediatamente estuvo de acuerdo entusiasmada, diciendo que también quería ir a la casa de Yuto. Yuto se tensó de sorpresa, exclamando ante la idea de que su casa fuera el destino. Kokono añadió que solo si él estaba de acuerdo. Mientras tanto, Mashiro, aún masticando con la boca llena, protestó ruidosamente, diciendo a Kokono y Miu que estaban siendo totalmente impertinentes con él. Yuto, con una expresión tensa, admitió que no era imposible. Al escuchar esto, Miu y Kokono lo miraron con expresiones felices, preguntando emocionada si realmente lo decía en serio, mientras Mashiro seguía masticando su comida con frustración. En la casa de Yuto, Yuto hizo una pausa y pensó para sí mismo cómo había terminado así. Kokono estaba acostada en su cama, mientras Miu buscaba algo debajo de ella y Mashiro estaba cerca de la cocina. Mashiro preguntó dónde estaban los condimentos. Yuto, sorprendido, señaló que acababan de comer en el restaurante familiar hace un momento. Miu, aún buscando, murmuró que lo que buscaba tampoco estaba ahí. Yuto preguntó qué estaba haciendo. Y Kokono, aún acostada en la cama, comentó que la cama era agradable. Yuto quedó en silencio por un momento, hasta que Miu, guiñándole el ojo, explicó que estaba comprobando si Yuto tenía una novia. Yuto insistió que realmente no tenía una. Miu repitió sus palabras con sospecha, preguntando si eso era realmente cierto. Señaló que su habitación estaba muy limpia y que en el restaurante familiar parecía bastante acostumbrado a cubrir a Mashiro. Yuto admitió tristemente y patéticamente que realmente no era popular. Kokono entonces sugirió que tal vez Miu había malinterpretado y pensó que tenía una novia. Yuto pensó para sí mismo que, aunque fuera su hermano por matrimonio, seguía siendo demasiado descuidado de su parte estar tan indefensas en la casa de alguien del sexo opuesto con quien apenas se habían reunido. Miu, girándose hacia Kokono, comentó que la cama era agradable y preguntó si podían cambiar. Kokono se negó. Yuto repitió las palabras de Miu a Kokono, pero Kokono, con una expresión seria, insistió en que definitivamente había alguien, que de seguro existía una novia. Yuto balbuceó confundido. Kokono repitió la palabra absolutamente, pero aclaró que no tenía novia en ese momento. Se preguntó en voz alta si no era ese tipo de tema en el que todos solían involucrarse. Mientras Miu intentaba subir a la cama con Kokono, Kokono protestó diciendo, «de ninguna manera». Yuto, exasperado, murmuró que no había pedido eso y que nunca lo había hecho. De repente la voz de Mashiro vino de atrás exigiendo saber qué estaban haciendo en la cama de alguien más y ordenándoles que se bajaran. Miu explicó rápidamente que incluso había comprobado por Mashiro que Yuto no tenía una novia. Mashiro ternó ante Yuto y le preguntó si eso era cierto. Yuto dudó, y luego le preguntó a Mashiro si realmente le disgustaría tanto si tuviera una novia. Miu señaló que, si tuviera una novia, tendrían que ser consideradas, ya que no era exactamente algo que pudieran hacer libremente al visitar su casa. Mashiro tartamudeó diciendo que eran hermanastras, por lo que no estaban relacionadas por sangre.
Kokono comentó que si los roles estuvieran invertidos, ella se sentiría celosa, con su rostro enrojecido. Yuto, con una expresión tensa, se preguntó en silencio por qué se comportaban así. Miu admitió que, aunque sonara extraño decirlo, había momentos en los que veía a Yuto también como alguien del sexo opuesto. Yuto rió agradablemente y le aseguró que no se preocupara, ya que nunca había sido popular y no tendría novia pronto. La habitación quedó en silencio. Entonces Miu aplaudió y exclamó que sería incómodo continuar con la conversación. Así que, como la comida de Mashiro parecía estar lista, deberían comer todos juntos. Yuto estuvo de acuerdo nerviosamente. Cuando sirvieron la comida, Yuto pensó para sí mismo que, tal como le había dicho su padre, seguiría esforzándose para ayudar como hermano mayor nuevamente. Más tarde esa noche, fuera del edificio de Yuto, Yuto preguntó si estaban seguras de que no necesitaba que las acompañara. Mashiro le aseguró que estaba bien, ya que no era tan tarde y la estación estaba cerca. Yuto aceptó su respuesta. Mashiro entonces sonrió y le pidió que de ahora en adelante le ayudara con muchas cosas como su hermano mayor. Miu le llamó alegremente de nuevo y Kokono también dio su aprobación. Yuto, sonrojándose, respondió torpemente que por supuesto lo haría. Añadió que ya que finalmente se habían reunido, quería algo que durara. Miu sugirió emocionadamente que se tomaran una foto juntos. Posaron para una selfie grupal, con Miu diciendo «sonríe». Después, Miu preguntó si estaba bien publicar la foto en foro y ofreciéndose enviarla más tarde y pidiendo los datos de contacto de Yuto. Yuto estuvo de acuerdo sin problema e intercambiaron información de contacto. Yuto pensó para sí mismo que no se había dado cuenta de lo conocidas que eran sus hermanitas pequeñas. Una foto como esa podría meterla en un incidente, pero por ahora no tenía forma de saberlo. A la mañana siguiente, en otro edificio, alguien dijo que había podido ver al hermano mayor Yuto. Era Mashiro, quien estaba hablando por teléfono diciendo que seguía siendo increíblemente amable como siempre. Terminó la llamada despidiéndose de su madre. Cuando Mashiro entró en la habitación, le dijo a su madre que había hablado sobre Yuto. Miu ternó hacia Kokono y acusó a Kokono de intentar usar un personaje basado en Yuto. Kokono lo negó con calma. Mashiro preguntó qué pasaba. Miu explicó que Kokono estaba intentando dibujar a Jiro, un personaje basado en Yuto. Mashiro se sorprendió, exclamando que no podían dejar que Yuto supiera que eran ilustradoras. Kokono insistió con calma que el dibujo no era subido de tono, solo había plasmado sus ideales en él. Entonces Miu sonó el teléfono. Mashiro llamó su nombre, y Miu, al contestar, mostró a sus hermanas la pantalla diciendo que estaba explotando como loco, pero preguntó si estaba bien. Mashiro, con una expresión tensa, exclamó que estaban llevando la broma demasiado lejos. Kokono, también tensa, comentó que Yuto parecía estar siendo acusado de salir con 3 chicas a la vez. Los comentarios en la publicación estaban llenos de especulaciones. Algunos preguntaban quién era el hombre y si era el novio de Miu, señalando que parecía amable. Otros se sorprendieron, repitiendo la afirmación de que podría ser su novio. Más comentarios decían que parecía que se estaban divirtiendo mucho juntos y que era genial. Sin embargo, algunos exclamaron que parecía un novio para 3 personas, llamándolo un triángulo amoroso. Otros decían estar envidiosos de que Miu hubiera publicado una foto con él. Las 3 hermanas parecían igualmente molestas por las reacciones. En el edificio de la universidad, Yuto caminaba mientras las personas a su alrededor cotilleaban. Yuto pensó para sí mismo confundido sobre qué era esa extraña sensación. Las personas a su alrededor susurraban si otros habían visto la foto de ayer, con algunos diciendo que la habían visto y preguntándose si la persona en la foto era su novio. Otra persona señaló que la misma persona de la que estaban hablando estaba justo ahí, refiriéndose a Yuto dentro del edificio. Mientras Yuto caminaba por el pasillo, sentía como si pareciera un monstruo. De repente, una mano tocó su hombro y una voz lo llamó. Yuto se giró sorprendido y vio a un chico con una expresión aterradora saludándolo. Yuto retrocedió con miedo, pero el chico comentó que Yuto se había divertido ayer. Yuto estaba confundido, pero el chico explicó más, recordando cómo Yuto había dicho que se encontraría con su hermanita por primera vez en más de una docena de años. Pero resultó ser lo que parecía una cita. Yuto reaccionó sorprendido ante la palabra cita, pero el chico rápidamente le mostró su teléfono, acusándolo de presumir y restregárselo al coquetear con las 3 hermanas Hanamiya, a quienes el chico siempre había admirado. El chico exigió saber si había sido divertido. Yuto insistió que no era una cita, aunque admitió que se había divertido. Con una cara llorosa pero aterradora, el chico advirtió que si la hermanita de Yuto realmente hubiera sido una de las 3 hermanas Hanamiya, lo habría pateado hasta la muerte. Yuto entró en pánico, tartamudeó e intentó que el chico lo escuchara, luego salió corriendo. El chico le gritó que no huyera y que lo dejara patearlo. Yuto, mientras corría, incluso exclamó que adelante, que lo hiciera.
Más tarde, Yuto estaba sentado en su escritorio en clase pensando nerviosamente para sí mismo que, cuando el chico tenía esa mirada en los ojos, era realmente malo. Sin embargo, recordando claramente la mirada que tuvo hace un momento, Yuto apoyó la cabeza, aún sin poder creer que sus hermanitas fueran las famosas 3 hermanas Hanamiya. Solo lo había descubierto ese día. Se preguntó cómo debería pasar el tiempo hasta que las cosas se calmaran. De repente, una voz lo llamó educadamente pidiendo sentarse a su lado. Sin mirar, Yuto dijo que adelante. Luego escuchó a otros a su alrededor exclamar el nombre de Mashiro. Yuto levantó la mirada sorprendido y vio a Mashiro parada ahí sosteniendo un libro de texto de francés. Ella confirmó alegremente su presencia y Yuto, sorprendido, le reconoció. Mashiro parecía nerviosa, comenzando a saludarlo como hermano antes de detenerse. Las personas a su alrededor reaccionaron sorprendidas, susurrando que acababa de decir hermano mayor, y Yuto se dio cuenta de que esto era malo. Otros estudiantes murmuraron rápidamente que no había duda de que él era el tipo de los rumores. Yuto intentó advertir a Mashiro que su voz estaba un poco alta y Mashiro se disculpó nerviosamente. Expresó su sorpresa de que ella y Yuto hubieran terminado en la misma clase, incluso siendo él su hermano mayor. Yuto murmuró que esas coincidencias eran típicas de la universidad. Le agradeció por aceptar intercambiar información de contacto el día anterior y elogió la comida que había preparado esa mañana, diciendo que estaba deliciosa. Mashiro, sonriente, dijo que le alegraba que fuera de su agrado y le pidió que la llamara cuando quisiera que la preparara de nuevo. Yuto, con una sonrisa, bromeó que tal vez la haría prepararla todos los días. Mashiro se sonrojó y Yuto rió rápidamente, añadiendo que estaba bromeando. Mashiro, nerviosa pero feliz, dijo que también estaba bromeando, pero admitió que a este ritmo podría haber terminado yendo todos los días. Rió y sonrió diciendo que estaba feliz de que él hubiera dicho eso, incluso como broma. Yuto, ahora sonrojado, cambió rápidamente de tema diciendo que necesitaba tomar notas. Mientras comenzaba a escribir, Mashiro pensó para sí misma que, por alguna razón, ese día le sentía que le costaba concentrarse. Enrojeciendo profundamente, lo admitió en voz baja, mientras Yuto la tranquilizó diciendo que algunos días eran así. Con una sonrisa, incluso se ofreció a mostrarle sus notas si quería, aunque advirtió que su letra podría ser un poco tenue. Mashiro, atónita, lo miró, aún sin poder creer que sus hermanitas fueran las famosas 3 hermanas Hanamiya. Solo lo había descubierto ese día. Se preguntó cómo debería pasar el tiempo hasta que las cosas se calmaran. Mashiro pensaba frenéticamente que su corazón dolía. Pensó en cómo Yuto había ofrecido prestarle sus notas incluso cuando no había estado prestando atención en clase. Como esperaba, Yuto era tan amable y confiable. Reflexionó sobre cómo habían sido separados por el divorcio de sus padres. Sin embargo, nunca había imaginado hasta hace poco que podrían estar lado a lado en la universidad así. Yuto, adulto, le parecía muy manilino. Mashiro se enrojeció profundamente y pensó que, a este ritmo, sus antiguos sentimientos podrían volver a surgir. Recordó lo que Mio había dicho ayer y se preguntó si Mio lo había descubierto. Pensó que si Yuto era una persona tan buena, deseaba que se hubieran reunido antes. Mio también dijo que deseaba que se hubieran reunido antes, pero añadió que estaba realmente emocionada por la vida universitaria de ahora en adelante. Dijo que tal vez podrían pasar más tiempo juntos. Kokono respondió brevemente y Mashiro estuvo de acuerdo en que definitivamente sería divertido. Sin embargo, Mio, con una sonrisa, comentó que Mashiro siempre acaparaba todo para ella tan rápido. Mashiro, nerviosa y sonrojada, lo negó, insistiendo en que nunca haría tal cosa. Mio insistió más, recordándole que incluso cuando eran pequeñas, Mashiro siempre se guardaba todo para ella. Kokono añadió de acuerdo que Mashiro lo hacía. Mashiro, aún sonrojada, se defendió, señalando que no era solo ella y recordándoles que tanto Mio como Kokomo siempre eran las que recibían regaños de su madre con advertencias de no causar problemas. Mio cuestionó eso, y Mashiro insistió rápidamente en que de todos modos nunca acapararía algo solo para ella. De vuelta al presente, Mashiro pensó de nuevo en las palabras de Mio. Reflexionó que su reencuentro había sido una coincidencia, y hoy también había sido una coincidencia. Se sintió culpable hacia Mio y Kokomo, pero se recordó a sí misma que, como de todos modos era solo una coincidencia, no había razón de mantenerse al freno. Se advirtió internamente que no debería acaparar a Yuto solo para ella. Sin embargo, razonó que como en los viejos tiempos, debería ser capaz de ser un poco pegajosa sin ser regañada porque esto era con la persona que siempre había querido ver. Después de todo, finalmente se habían reunido. Mashiro agarró la camisa de Yuto y lo llamó. Cuando Yuto la miró, Mashiro admitió que no tenía clases después de esta, pero que Mio y Kokono estarían solas en clase.